Hola, les saludo Antonio Guillén, gracias por estar conmigo en este resumen internacional de noticias en este inicio de semana, lunes 8 de agosto del año 2011. Bueno, pues sin duda alguna, lo que está acaparando a nivel nacional la atención el día de hoy es la baja en la mayoría de los mercados internacionales, esto después de esa semana turbulenta que vivió el mercado financiero de los Estados Unidos, que terminó y culminó precisamente con una degradación de su deuda pública de AAA, que es lo más alto, o sea, un mercado confiable, a AA+, que viene siendo pues un grado menos, y demuestra obviamente la falta de confianza que existe en este momento por parte de las compañías en el mercado estadounidense. Existe además la amenaza de la misma compañía que degradó la economía de Estados Unidos. Señala de que si las cosas no mejoran en Estados Unidos, de que si el presupuesto no es balanceado de una manera adecuada, no solamente recortando en presupuestos del gobierno federal públicos, sino también aumentando impuestos, la situación de Estados Unidos no va a mejorar y por lo tanto existe la posibilidad de que vuelva a degradarse ahora de AA+ a AA simplemente, lo cual acarrearía un sinnúmero de problemas no solamente para Estados Unidos sino para el resto del mundo. Incluso la situación es tan preocupante que debido a lo que pasó en Estados Unidos el fin de semana, bueno, pues el día de hoy los mercados en Asia amanecieron precisamente a la baja. Lo mismo ocurrió en Europa y lo mismo ocurrió esta mañana allá en Wall Street, donde pues definitivamente es una situación de locura en términos financieros, en términos de inversionistas. Se está pidiendo que se mantenga la calma a estas personas, que inviertan dinero, que es el momento de invertir y no de sacar dinero precisamente del mercado, porque las cosas entonces van a empeorar en México. En México ya se dijo también que esta situación es preocupante porque sabemos todos lo que le pasa a Estados Unidos repercute de manera inmediata e incluso con más grandes consecuencias en México, donde una infinidad de compañías norteamericanas, transnacionales, maquilas, etcétera, pues tienen de alguna manera parte de lo que está moviendo a la economía mexicana. Así que pues es lo que acapara a nivel mundial la atención en este momento. Otra cosa que ocurrió también, que se habló bastante, fue la muerte de cerca de 31 soldados norteamericanos, 31 para ser exactos, en hechos ocurridos en Afganistán. Un grupo de rebeldes talibanes utilizando un cohete portátil, RPG se llaman, pues tumbó prácticamente un helicóptero de transporte de personal con soldados norteamericanos y afganos. Entre los soldados norteamericanos que murieron, 22 de estos eran soldados del grupo Elite conocido como SEALs. Son soldados sumamente especializados, supuestamente de los mejores del mundo, y 22 de ellos perdieron la vida cuando explotó el helicóptero en el cual viajaban. Un duro golpe sin duda alguna para la moral de Estados Unidos, que continúa su intervención allá en Afganistán. Bueno, y también pues en Londres fue un fin de semana turbulento, particularmente en la ciudad de Tottenham. La muerte de un hombre supuestamente a manos de la policía pues originó una serie de levantamientos públicos que terminaron con el arresto de cerca de 100 personas, con cerca de 31 o 35 policías lesionados, y en esos momentos pues las autoridades están lanzando una investigación para determinar quién estuvo detrás de este levantamiento público. De alguna manera raro, porque hacía mucho que no se veía esto en Londres, y pues se están tratando de determinar quién estuvo detrás de este levantamiento público. Repetimos, terminó con el incendio de automóviles, con el incendio de camiones del transporte público, con 100 personas arrestadas y cuando menos 35 policías londinenses lesionados. Bueno, en Estados Unidos el día de hoy el presidente Barack Obama cerca del mediodía se va a dirigir a la nación una vez más para explicar qué es lo que está ocurriendo con la economía de este país, para explicar y dar su punto de vista sobre esa degradación que sufrió pues la deuda pública de los Estados Unidos. El presidente seguramente va a instar a un comité de republicanos y demócratas para que de una vez y por todas tracen y aprueben un plan que balancee el presupuesto de Estados Unidos, pero sobre todo para que a largo plazo, digamos a unos 10 años, se tenga un plan que disminuya de alguna manera la enorme deuda pública que tiene Estados Unidos, la mayor
en todo el mundo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Europa, donde las economías de Italia y de España están en un serio riesgo de pasar lo que está pasando en estos momentos Estados Unidos. En México, bueno, pues en México continúa la situación de violencia extrema que parece no tener fin. En Ciudad Juárez fue ejecutado un alto mando de la policía municipal al mando de Julián Leizaola. Este hombre ya había sufrido un atentado en contra de su vida en 2 veces anteriores, a la tercera fue la vencida, y finalmente, bueno, pues este domingo fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue interceptado por 2 camionetas con hombres fuertemente armados que le dispararon decenas de ocasiones. Esto ante la mirada, pues de alguna manera tal vez incrédula, de agentes del servicio de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, que desde el otro lado del puente estaban siendo testigos del asesinato de este hombre identificado como Víctor Nazario Moreno, uno de los hombres mejores supuestamente del actual director de la policía de Juárez, Julián Leizaola. Hubo también este fin de semana 8 personas ejecutadas en Guerrero, entre ellos una mujer. En Sinaloa hubo 5 ejecuciones, 5 jóvenes también en San Ignacio, Sinaloa. En Veracruz, 4 sicarios fueron abatidos por miembros del ejército mexicano, y en Lagos de Moreno, Jalisco, fue arrestada lo que se dice es una célula de los Zetas, 2 hombres adultos, pero también una muchachita de solamente 13 años de edad, que era parte de este grupo criminal. Estaba armada la muchachita también, y se salvó milagrosamente pues de morir abatida por elementos del ejército mexicano, que también además en el área de Atotonilco, Jalisco, fue encontrado un vehículo con los cuerpos totalmente irreconocibles, carbonizados, de 6 personas adultas. Se cree que también obviamente esto es obra de grupos criminales que en este momento pues aterrorizan parte de lo que es los Altos de Jalisco, allá en esta parte del estado jalisciense en México. Y finalmente pues un reporte de inteligencia mexicano señala que existen en este momento, trabajando entre comillas en México, 7 cárteles totalmente identificados, pero también existen 7 grupos armados que forman parte también de estos cárteles. Una vez más se señala que el grupo más poderoso criminal que actúa en México en estos momentos es el cártel de Sinaloa. Por mi parte, esta fue alguna de la información más relevante de las últimas horas. Yo soy Antonio Guillén para Univisión.